Este, bien, pues como tal es la introducción a la química. Como todos ya saben, a mí siempre me gusta dar las definiciones de qué es cada cosa para poder ir entendiendo, porque si no entendemos las bases, no podemos avanzar. Entonces, como definición, la química es la ciencia que se va a encargar del estudio de la composición y propiedades de la materia y las transformaciones que va a sufrir esta. Bien, pero para empezar a avanzar, pues la palabra ciencia, ¿qué significa ciencia o qué es una ciencia? Para que cualquier cosa, cualquier área, cualquier rama sea considerada una ciencia, debe de cumplir un requisito, y ese requisito es que tiene que ser comprobable, la comprobación. ¿Cómo va a ser comprobable cualquier zona de investigación o cualquier área de investigación? Vamos a ser comprobables si todo tiene un método científico. El método científico de la química es muy especial, es muy estricto, en la cual es una serie de pasos en la cual nosotros vamos a tratar de demostrar o de comprobar la palabra clave que es esta, materia, ¿no? Siempre en la escuela hemos aprendido que es la ciencia que estudia la composición propiedades de la materia, ajá, y luego tenemos que comprobarla. El método científico va encabezado porque todo el método o toda ciencia parte de la observación. El observar. El observar no solamente implica ver un objeto, la observación implica que debemos de tener en el objeto de estudios puestos nuestros 5 sentidos, el tacto, el oído, el gusto, para que de esa manera pueda ser considerada una observación. El hecho de solamente usar la vista no quiere decir que estemos observando. ¿Bien? ¿Por qué es importante la observación? O más bien, toda ciencia nace de la observación, porque una vez que nosotros hemos observado un objeto, es decir, nos involucramos con los 5 sentidos en el objeto, inmediatamente va a venir con ello la pregunta. Es decir, vamos a plantearnos un problema. Y el siguiente paso es tratar de responder esa pregunta, ¿no? Lo que vamos a llamar una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la explicación breve que yo le voy a dar como respuesta a la pregunta del objeto que he observado. Bien. Inmediatamente va a venir la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Voy a tratar de comprobar y de alguna manera, como lo dice aquí, la palabra comprobación, voy a tratar de comprobar qué es lo que estoy viendo, y más bien, no es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy observando, qué es lo que voy a llevar o voy a hacer o voy a crear la ciencia. Una vez que yo he experimentado, que es la experimentación, someter a diversas pruebas mi objeto de estudio. Una vez que yo ya realicé la experimentación, voy a hacer un análisis de resultados. Para hacer el análisis de resultados yo tengo que utilizar gráficas de barra, de pastel, que de alguna manera yo tenga ordenados todos los datos que me han dado. Que hemos dado de alguna manera o que nos ha arrojado la parte experimental, para así poder llegar a un análisis y poder llegar a una conclusión. La conclusión siempre va basada en tratar de responder si mi hipótesis es verdadera o mi hipótesis es falsa. Bien, una vez que yo llego a conclusiones verdaderas, puedo formular o llegar a la formulación de teorías. Ejemplo, la teoría de Darwin. Y en el caso que yo tenga una teoría que se base, sea 100% comprobable, inmutable, en todo tiempo va a volver una ley. Esa sería la principal diferencia entre una teoría y una ley. Una teoría de alguna manera tiene algunos asteriscos que no son 100% comprobables, inmutables, pero de alguna manera han realizado el método científico que lo llevan a una comprobación. Y una ley es comprobable, inmutable en todos tiempos, cosmos y espacio. Siguiendo en el análisis de lo que es la materia por definición nos dice que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué características debe de tener la materia? La materia tiene a grandes rasgos dos características físicas o propiedades físicas, que prácticamente tienen que ver con las características externas del objeto, y características químicas que a grandes rasgos tienen que ver con las características internas del objeto. Es decir, si nosotros pusiéramos un ejemplo,
y quisiera saber, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué características físicas tiene la niña que está aquí? ¿No? Entonces ustedes se van a basar principalmente en el aspecto que tiene la niña, es decir, en color de ojos, color de piel, cabello o inclusive su tamaño. Eh, bien, por ahí vi que alguien levantó la mano, déjenme ver. Ya le puse en el chat, pero no encuentro la duda. Ah, ok, voy a deshabilitar el audio de los demás porque creo que hay mucha interferencia. Entonces voy a silenciarlos a todos. Espero que se escuche mejor. Bien, entonces, si ustedes tienen una duda, ya desactivé el audio de todos, pero si de todos ustedes tienen alguna duda, pueden activar el audio desde su computadora y yo los escucho aquí. De hecho, yo no escucho ninguna interferencia. ¿Quién sabe por qué? Entonces, pero ya si ustedes tienen alguna duda, yo los escucho aquí, todos en mi computadora, o pues levantan la mano y aquí en el chat ya me regreso, ¿va? Entonces, creo que va más o menos la prueba. Para hacer la primera vez, creo que vamos bien. Entonces, me regreso. Si yo quisiera saber las propiedades físicas de esta niña, pues ¿en qué me voy a basar? Color de ojos, color de cabello, el color de piel, su tamaño. Es decir, como lo decía la diapositiva pasada o la presentación pasada, las propiedades físicas de la materia tienen que ver o van relacionadas a lo externo, mientras que las propiedades químicas, bueno, esto también, ¿no? Las características físicas tienen que ver también o van de la mano relacionadas con los cinco sentidos, lo que oigo, lo que escucho, lo que veo. Y las características químicas van más relacionadas hacia lo interno, es decir, yo para poder dar características químicas de esta niña, tengo que verla a fondo, tengo que hacer una especie de zoom. Entonces, ¿qué puedo decir de esta niña? Los componentes de la niña, es decir, esta niña tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene nitrógeno. Es decir, son las características internas, los componentes internos de la niña. Ahora, ya si nosotros nos vamos a un ejemplo que tenga que ver más relacionado a lo químico, decimos, bueno, características físicas del agua, es decir, tengo que ver lo externo o lo que tenga que ver con mis cinco sentidos, es decir, olor, sabor, color. Entonces, nosotros podemos decir que el agua tiene algunas características físicas del agua, sería que es incolora, que es insabora y que es inolora. Pero si yo quisiera saber características químicas del agua, ¿qué es lo que tengo que ver? La estructura interna, no lo externo. Entonces, eh, para yo poder ver esto, ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar principalmente en la composición, es decir, son dos partículas de hidrógeno, ¿no? Es un enlace covalente polar, una molécula de agua con otra molécula de agua se unen a través de puentes de hidrógeno, es decir, las características internas, ¿no? Como tal. La materia, como lo decía la definición, va a sufrir cambios, va a sufrir tanto cambios físicos como cambios químicos. Es decir, si nosotros estamos hablando de que la materia va a sufrir cambios físicos, lo que va a cambiar es lo externo o lo que voy a ver a simple vista. Pero si digo que la materia va a sufrir un cambio químico, va a cambiar la composición interna. Ejemplo, eh, qué podría ser un ejemplo? En un cambio físico, los cambios de estado de segregación de la materia. Por ejemplo, si cambia de sólido a líquido, el color, el sabor, si tiene un cambio en esos aspectos, va a ser un cambio físico. En el caso que está ahí, son los estados de agregación de la materia o segregación de la materia. Ejemplos de cambios químicos es la estructura interna. Ejemplo, la oxidación de un metal, la fermentación para la creación de vinos o de alcoholes, o de algunos quesos, lácteos, yogur, o los procesos de combustión. Como se puede ver o puede ver en la imagen, para que haya un proceso de combustión debemos de tener carburantes y
carburantes, es decir, algo que va a arder y algo que lo va a hacer arder. Y si ustedes se dan cuenta, en el proceso de combustión necesitamos forzosamente un hidrocarburo, ¿no? Que como está ahí son componentes de carbono, y necesitamos oxígeno, y esta reacción nos va a dar liberación de CO2 y agua, es decir, estamos cambiando la materia internamente. ¿Va? Más propiedades de la materia, estas las vamos a llamar propiedades generales de la materia. La materia puede tener propiedades intrínsecas o llamadas independientes, o extrínsecas llamadas dependientes. Aquí hay una especie de clave para que ustedes recuerden cuando son propiedades intrínsecas e independientes, o extrínsecas y dependientes, que es intrínseco independiente. Empieza con la I, intrínseco independiente, y la extrínseca son dependientes. ¿Por qué van a ser independientes o dependientes? Van a depender de la materia o no. Ejemplo, propiedades dependientes de la materia, vamos a tener a la masa y al volumen. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia, y la unidad de medición de la masa es en gramos. Mientras que el volumen es el espacio que ocupa la materia, y la unidad de medición que vamos a utilizar son mililitros. Bien, entonces, ya dijimos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si ocupa un lugar en el espacio, forzosamente debe tener un volumen, como lo dice la definición, es el espacio que ocupa la materia, pero también debe de haber cierta cantidad de materia que esté ocupando ese espacio. Entonces, ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo cierta cantidad de masa, ¿no? Masa de las tortillas, un ejemplo, es masa de las tortillas. Voy a tener cierta cantidad de materia. Es decir, supongamos que tengo 1 kilo de masa, de masa de maíz, y entonces, ¿cuánto me tiene que dar? Pues 1 kilo de masa de tortilla. Además, ahí estamos cumpliendo la ley de conservación de la masa. Pero, ojo, pregunta, yo voy, yo voy a elevar la cantidad de materia, es decir, voy a dar lo doble de materia. Entonces, ¿qué estimo? Pues que me dé lo doble de masa. Entonces, por eso decimos que si yo aumento la cantidad de materia, voy a aumentar la masa. Si disminuyo la cantidad de materia, voy a disminuir la masa. Es decir, tanto la masa como el volumen dependen directamente de la materia. Por eso las llamamos propiedades dependientes de la materia. A lo contrario de lo que puede ser una propiedad independiente. Ejemplo, la densidad. La densidad es la relación que tiene la masa y el volumen. La fórmula es igual a masa medida en gramos sobre volumen medido en mililitros. Las unidades de medición son gramos sobre mililitros para la densidad. Entonces, un ejemplo. Ejemplo 1. Calcula la densidad de una Coca-Cola, la cual tiene 600 gramos de azúcar disuelta en 300 mililitros de agua. Es decir, tengo 600 gramos de masa disuelta en 300 mililitros de agua. Entonces, para obtener la cantidad, o perdón, la densidad de esta Coca-Cola, lo que tengo que hacer es ocupar mi fórmula. Entonces me va a quedar que tengo 600 gramos sobre 300 mililitros, y esto me va a dar una densidad de 2 gramos sobre mililitro. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Calcula la densidad de una Coca-Cola, la cual tiene 1200 gramos de azúcar disueltas en 600 mililitros de agua. Es decir, si ya te diste cuenta, entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2, hemos aumentado la cantidad de materia. Es decir, por eso aumentamos tanto la cantidad de masa como el volumen. Bien. Ahora, si nosotros queremos hacer o vamos a calcular la densidad de esta Coca-Cola, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar nuestra fórmula, es 1200 gramos sobre 600 mililitros, y obtenemos que la densidad se mantiene constante, es decir, es la misma densidad que tenemos en el ejercicio 1 que en el ejercicio 2. Vamos a hacer un último ejemplo. Calcula la densidad de una Coca-Cola, la cual tiene 200 gramos de azúcar disuelta en 1000 mililitros de agua. Bien, aplico la fórmula, me va a quedar que la densidad son 200 gramos sobre 1000 mililitros, y entonces yo voy a obtener una densidad aproximada de 2 gramos sobre mililitros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la densidad? Es decir, si ustedes se dieron cuenta en los 3 ejemplos, lo único que hemos jugado, o con lo que hemos movido, son las cantidades de materia. Es decir, aumentamos materia, entonces aumentamos masa y aumentamos volumen en el ejemplo 1 al ejemplo 3. Pero si nos
vamos hacia el cálculo de la densidad se mantiene constante. Es decir, a la densidad la vamos a llamar una propiedad independiente de la materia. No depende de la materia, solamente es una relación entre la masa y el volumen. ¿Por qué la densidad siempre se mantuvo constante? El líquido es el mismo, la fórmula es la misma, lo único que estamos cambiando son las cantidades de materia. Es decir, si yo tuviera una pipa de Coca-Cola, ¿qué densidad va a tener esa pipa de Coca-Cola? 2 gramos sobre mililitro. La sustancia y la fórmula es la misma. Lo único que estoy cambiando son las concentraciones de materia que tengo, por ejemplo. Y pues hasta